Hola, somos Nacho Calatayud y Lorena Meléndez, y aquí os dejamos un episodio más de Me Toca Patio, la nueva sección de EduLovers, el podcast de EduLab Teams. Hoy nos acompañan Merche y Vero, dos profesoras de infantil. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Cansadas al Sí, final ya, de la jornada. Ya es jueves. Ya es jueves. Hoy hemos hecho ambientes y se nota. Se nota el cansancio que llevamos ya acumulado. Sí. ¿Sabéis? El otro día me pasó una cosa, y es que de repente me vino un ataque de nostalgia y empecé a acordarme del cole, de cuando yo iba al cole, el siglo pasado. Bueno. Yo creo que es una de los primeros recuerdos que tengo, y recuerdo el aula de 4 años. Os podría hacer un mapa del aula de cómo tenía 4 años. ¿Vosotros os acordáis de vuestros coles? Perfectamente. Yo del cole sí, de 4 años, de esa edad concreta, yo creo que no. Me acuerdo de más pequeña, de La Guardia. De La Guardia sí que tengo un recuerdo muy, muy grato de mi seño, Pepita, que se llamaba. Y me acuerdo de ella y, como tú dices, podría describir el aula. Recuerdo que nos ponía el Cinexin. Sí, Eso era súper moderno. Nos ponía el Cinexin en el aula y entonces era toda la pared del aula, era un cine. Y lo recuerdo, yo era muy pequeña. Y recuerdo también el primer día que fui a hacer pipí sola, allí en La Guardia. Menuda memoria, Merche. Sí, porque me daba mucho miedo el pasillo. Y me acuerdo de eso, pero luego ya son más recuerdos de más mayor. Yo es que entré con 4 años a infantil directamente y mi primer recuerdo es traumático absoluto de entras y no puedes llorar y si lloras te pongo cara a la pared. O sea, te sientes identificada cuando entran ahora. Lo paso mal cuando entran ahora, claro, porque claro, padeces, te acuerdas de lo que supuso para ti, pero bueno, eso fue el primer día y luego pues tienes recuerdos también bonitos, pues las canciones, las manualidades, cuando empiezas a aprender a leer y bueno, pues vas paliando una cosa con otra. Yo pasé por 2 coles diferentes y 2 institutos. Y recuerdo un montón de profesores. Además, algunos por cosas buenas y otros no tan buenas. ¿Tenéis algún recuerdo especial de algún profesor, alguna profesora que os marcase? Yo tuve una maestra muchos años, entonces claro, la recuerdo como si fuera ayer. Y era una maestra que entonces recuerdo que siempre decía, es que yo como no tengo hijos, y siempre nos traía regalitos. Que si le salía en el paquete de patatas, no sé qué regalito, y lo traía. Y nada, nos cuidaba tal cual, como si fuéramos sus hijos. Un encanto. Yo también la tutora que tuve, creo que fue en sexto, séptimo y octavo, que eran 3 años. La recuerdo también, que también como la tuya, que no tenía hijos. Claro, a mí entonces ella me parecía súper mayor, igual no era tan mayor. Y yo pensaba, esta mujer no tiene hijos con lo mayor que es. Todos pensábamos, no tiene hijos, no tiene novio. Y seguramente no sería tan mayor. Pero a nosotros nos lo parecía. Y lo mismo, llegaba a su cumpleaños y nos invitaba a todos caracolas de chocolate para todos. Y hacíamos la quiniela. Recuerdo que le gustaba mucho el fútbol y hacíamos la quiniela. ¿En clase? Hicimos una quiniela, sí. Echábamos la quiniela y elegíamos los resultados nosotros. Y luego nos llevó a ver el campo de entrenamiento del Valencia, que era para los chicos, se suponía, y ahí nos lo pasamos mucho mejor las chicas que los chicos, porque empezamos todas a animar y los chicos eran, vale, ¿y cuándo nos dejan tocar el balón? Estuvo bien. Yo tengo un recuerdo con cariño, aunque la situación era un poco peculiar. Un tercero, creo recordar que era tercero, don Santiago, porque entonces todos los profesores eran don algo. Don y la señorita. Don y doña. Y señorita. Y señorita. En mi cole eran la señorita. Sí, la señorita, María José. Oye, yo la primera vez que fui a un colegio, estábamos en el patio con el patio y se acerca un niño y dice, don Ignacio. Y yo mirando para todas partes, ¿con quién está hablando? Y se dirigía a mí. Y yo pues tendría 22 años, una cosa así, recién salido de... Don Ignacio, no sabía quién era. Bueno, os decía, el recuerdo de don Santiago. Y es que cuando nos portábamos mal, nos cogía de las patillas y nos levantaba en vilo. Ostras. Pero ese recuerdo lo tengo como algo gracioso. O sea, en el momento supongo que no me gustaría nada. Ni a mí ni a ninguno. No te levantaría mucho. A ti. Alguna Serías vez, bueno. alguna vez. Y luego teníamos en la clase un armario
pero estaba esquinado. En vez de estar contra la pared, estaba en la esquina del aula y había un hueco detrás del armario. Entonces, el rincón de pensar que dicen ahora, o sea, el rincón del castigo, el rincón de ahí, era meterse detrás del armario. Y yo recuerdo haber ido detrás del armario 2 veces. Una vez nos metió a media clase detrás del rincón del armario. No cabíamos. Imaginaos el cachondeo. Renovados salisteis. Imaginaos el cachondeo, todo el alumnado. Claro, eran clases de 40 en aquel momento. Todos detrás de un armario. El cachondeo que debía ser aquello. Y lo recuerdo con cariño, aunque son cosas que no... Pues que no sé... Bueno, hoy en día sería imposible hacer esto. Porque salía de la rutina. Que entonces la rutina era el hábito del día a día. Sí, sí. Era estar sentado con tu libro delante y claro, cuando pasaba algo así, pues por lo menos tenía algo de emoción. Tenía aliciente. Esto me ha recordado a un profesor que tenía yo, como dices tú, don Federico. Me ha recordado porque también era muy... Él tiraba tizas, ¿no? Sí, pero, sin embargo, luego sí que tenía una parte que ahora que hablamos de proyectos y de trabajar por proyectos, pues yo ahora que ya sé lo que es, él trabajaba con nosotros por proyectos. Y recuerdo que hicimos un proyecto chulísimo de mi pueblo y fuimos a visitar el pueblo, hicimos una maqueta del pueblo entre todos, hicimos un concurso de dibujo de los monumentos del pueblo. Me acuerdo porque gané. No, es que nunca ganaba nada, no era muy buena, la verdad. Y entonces, claro, eso me motivó. Me motivó. Y la verdad es que recuerdo ese proyecto. O sea, que lo recuerdo mucho. Quiero decir que me acuerdo mucho de él, que me gustó, que ya ves tú que a lo mejor dices, el pueblo igual no te gusta, ¿no? Es un proyecto que no... Pero justo él lo hizo divertido, lo hizo diferente y pues eso, ahora lo recuerdo y digo, pues este hombre trabajaba por proyectos. Yo recuerdo ya además un maestro que entró cuando ya éramos pues, un poquito mayores, igual tercero, cuarto. Recuerdo cuando llegó por primera vez a clase y nos llamó a todos de usted. Nos trataba de usted. Y claro, eso hoy en día ya no se ve. Por el apellido. Nos llamaban por el apellido y además cuando venía alguien a clase nos poníamos todos de pie. Cuando entraba por la puerta quien fuese, otro profesor, nos poníamos de pie y hasta que no nos daban permiso estábamos de pie. Sí, eran... Yo eso no lo he llegado a ver. Claro, es que yo soy un poco más mayor que vosotras. Decías que trabajabas por proyectos sin saberlo. ¿Qué traeríais de vuestra época al aula de ahora? ¿Se os ocurre algo? ¿O ha cambiado demasiado la sociedad y el panorama educativo? Pues, a ver, claro, es que nosotras tenemos recuerdos dispares porque una cosa es infantil y otra es primaria. Sí. A día de hoy lo que vivimos es más infantil, es nuestro día a día. Pues yo tal vez de infantil traería un poco de calma. Antes había como más calma, intentabas acatar menos frentes, tal vez. Ahora pues hacemos muchas cosas, hacemos cosas muy guays, pero para lo bueno y para lo malo. Hacemos muchas cosas y a veces nos podemos saturar. Nos quedamos con el muchas. Con el muchas, sí. ¿Y se te ocurre algo, Merche? Es que no puedo comparar una época con otra, porque además tampoco es la misma edad, ni es la misma perspectiva en la que ves las cosas. Pero quizá un poco eso que se habla mucho, ¿no? De la implicación de las familias. Ahí es donde iba a ir yo ahora. A lo mejor sí que es verdad que antes te acompañaban más, o yo creo que acompañaban más, y ahora, pues, por la sociedad, por el trabajo, por el día a día, porque están saturados, pues cuesta más esa participación o esa implicación. No porque no quieran, sino pues... Nosotras mismas, como familias, nos pasa igual. No podemos dar más de nosotras porque la vida de hoy no es la de antes. Ahora se nos exige muchísimo más. Yo iba a ir más a las familias, sí, pero hacia la visión que tienen del colegio, de la educación. No sé, yo creo que antes se veía el colegio como una institución que te iba a ayudar. Sí, yo también. Que iba a hacer que tus hijos pues progresasen en la vida. Y hoy quizá la visión de la educación
pueda ser, más que de la educación, es el edificio o el lugar donde aparco a mis hijos durante un tiempo. Bueno, pero eso es como todo. Familias, puntos de vista, opiniones, hay para todos los gustos. Hay familias que eligen la escuela a conciencia y hay familias que simplemente necesitan que esté cerca del domicilio. Hay otras que le dan importancia a las instalaciones. Pero yo creo que es variado. Es variado y antiguamente también. Lo que sí veo yo más que hoy en día hay como una actitud más generalizada de separación. No hay una unión, no hay un trabajo, no hay una misma dirección en la educación. El ir todos a una, el ser un equipo, eso sí que falta un poco más. Sí, que a veces parece que más que amigos somos enemigos, ¿no? A veces dices si han hecho algo y lo que pides es su colaboración, su ayuda en casa, ¿no? Para que pues bueno, que no se repita esa conducta, o que parece que es como que estás acusando. La confianza sí. En la escuela, confianza en las personas, en manos de quien estás dejando a tus hijos. Vamos a hacerlo al revés. Si hemos hablado de cosas que traerías de cuando éramos pequeños, ¿qué llevarías de lo que tú haces en el aula ahora a cuando tú eras pequeño? A mí me hubiese gustado que mi seño o mi profe me hubiese hecho... Yo os pongo un ejemplo. Yo trabajar por proyectos no recuerdo, ni investigar nada. O sea, yo recuerdo mucho libro y copiar. Además, teníamos en el final de los libros, de cada capítulo, había un recuerda, que lo tenías en el libro y en la libreta. Que era lo que te estudiabas para el examen. Sí, sí. Copiar recuerdas. Yo he copiado recuerdas. No recuerdo ninguno, pero los copié todos. Bueno, ¿qué llevaríais vosotros de lo que hacéis? Lo que hacéis vosotras en clase, que hacéis muchísimas cosas muy chulas. ¿Qué llevaríais a cuando erais pequeñas? ¿Qué os hubiese gustado vivir de pequeñas? Los estímulos sensoriales, que hoy en día los estamos ya teniendo más en cuenta, los hemos introducido en los ambientes, en el aula sensorial, todo ese tipo de trabajo más corporal, físico, más movimiento. El movimiento, exacto, el movimiento. El no un trabajo estático y estar delante del libro todo el tiempo, sino pues el moverte por la clase, el investigar, el ver otras cosas. ¿No? Investigación también, movimiento ya no solo físico, sino también a nivel mental. No copiar tantos recuerdas y recordar. Porque entonces era o sentado o de rodillas. Sí, ¿no? Y con las manos en cruz, con los libros en la... Que vosotras sois muy jóvenes, pero yo eso lo he vivido. Vosotras igual lo habéis visto... Os lo han contado, lo tenéis de oídas, pero yo eso lo he vivido. Yo de rodillas he estado también. Yo solo cuando entré llorando al cole. De rodillas he estado alguna vez, por no saberme las tablas y cosas así. Sí. Pero no funcionó mucho. ¿No funcionó? No. Claro, por eso somos de infantil, no pasamos de curso nunca. No subimos. Bueno, pues muchas gracias por estar en Me Toca Patio. Hoy habéis hecho el patio conmigo y ya cuidaremos patio otro día. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Y hasta aquí este episodio. Si quieres estar al tanto de todas las novedades de EduLovers, síguenos en redes sociales y en tu reproductor de podcast habitual. Y sin más, EduLovers, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.